Hola a todos, mis queridos amigos amantes de las historias, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta y pidiéndonos más. Ya habrán visto por el título que nos adentraremos en el complejo mundo del amor de Can, y prepárense, porque la verdad sobre Diletta está a punto de ser revelada. Sí, escucharon bien. ¿Están listos para sumergirse en dramas familiares, pasiones ocultas y secretos que cambian el curso de las relaciones? Entonces quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguna de nuestras revelaciones. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos toca de cerca, el amor. Y cuando hablamos del amor de Can, las cosas se complican un poco, ¿verdad? Se sabe que la figura de la madre tiene un peso enorme en la vida de sus hijos, y más aún cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Y en este caso particular, parece que la madre de Can no es solo una espectadora pasiva, sino una protagonista activa en el desarrollo de su historia de amor, especialmente cuando aparece una figura como Diletta. ¿Quién es Diletta? Esa es la gran pregunta que muchos nos hemos hecho. Para algunos es simplemente una nueva conquista, para otros, un verdadero dolor de cabeza para la familia. Pero la verdad, la *verdadera *verdad, es mucho más profunda. A menudo las relaciones se ven influenciadas por factores externos, y en el caso de Can, la influencia materna parece ser un pilar fundamental, un muro a veces protector y otras veces, un obstáculo. Imaginen la escena. Can enamorado, feliz, conociendo a Diletta, y de repente la madre, con toda su sabiduría, experiencia y, seamos honestos, a veces con un instinto protector que raya en lo invasivo, decide que es hora de intervenir. ¿Lo hace por el bien de su hijo? ¿O quizás hay otros intereses en juego que solo ella conoce? La dinámica madre-hijo, especialmente en lo referente a la elección de pareja, es un terreno fértil para el drama, y en este caso, creo que hemos encontrado la cumbre de esa complejidad. Se rumorea, se dice, se comenta, y es precisamente en esos murmullos donde a veces se esconde la verdad. La madre de Can, con una astucia que envidiaría cualquier estratega, parece estar tejiendo una red de influencias para moldear la relación de su hijo. ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar? ¿Sus acciones son para proteger a Can de un posible desengaño, o está tratando de dirigir su vida hacia un camino predeterminado por ella? ¿Y Diletta, qué papel juega ella en todo esto? ¿Es consciente de esta intervención materna? ¿Es una víctima de las circunstancias, o quizás tiene sus propias cartas bajo la manga? Las historias de amor intensas y llenas de obstáculos siempre nos atrapan, y esta no es la excepción. La tensión se siente en el aire, la incertidumbre de si el amor triunfará sobre las presiones familiares, o si estas presiones terminarán por aplastarlo. Piensen en las diferentes facetas de esta situación. Por un lado, el amor que sienten Can y Diletta, esa chispa que los une. Por otro, la preocupación de la madre, que ve el mundo a través de su propia experiencia y, a menudo, intenta replicarla o evitar que sus hijos cometan los mismos errores. Y luego está Diletta, que llega a la vida de Can y sin quererlo o queriéndolo, se ve envuelta en esta compleja telaraña familiar. ¿Qué podemos deducir de las acciones de la madre? ¿Será que ve en Diletta algo que Can no ve? O tal vez considera que Diletta no está a la altura de las expectativas familiares, ya sean económicas, sociales o personales. La verdad sobre Diletta revelada no es solo sobre quién es ella, sino también sobre cómo la perciben los demás, y especialmente, cómo la madre de Can proyecta sus miedos y anhelos sobre ella. A veces las madres actúan desde el amor más puro, queriendo lo mejor para sus hijos. Pero ese lo mejor puede ser subjetivo y, en ocasiones, puede chocar con los deseos y la felicidad de sus propios hijos. La intervención materna puede manifestarse de mil maneras, desde consejos sutiles y preguntas inquisitivas, hasta maniobras más directas para distanciar a la pareja. ¿A qué extremo habrá llegado la madre de Can? La información que hemos logrado recopilar, esa que va más allá de los titulares, sugiere que la madre de Can no solo se opone a la relación, sino que está activamente trabajando para que termine. Y esto no es un simple capricho. Hay razones, motivos ocultos, y la verdad sobre Diletta es clave para entender la magnitud de esta oposición. ¿Podría ser que Diletta tenga un pasado complicado que la madre ha descubierto? O quizás es una cuestión de ambición,
donde la madre ve a Diletta como un impedimento para que Khan alcance cierto estatus o cumpla con ciertos planes que él tiene para él. La especulación es parte de la diversión de estas historias, pero hoy vamos a intentar acercarnos un poco más a la realidad, a desvelar los velos que cubren esta apasionante historia. La historia de Khan y Diletta, mediada por la influencia de la madre, nos recuerda lo frágil que puede ser el amor cuando se enfrenta a fuerzas externas poderosas. Nos hace cuestionarnos hasta qué punto somos dueños de nuestras propias decisiones sentimentales, y cuánto de lo que elegimos está influenciado por la familia, la sociedad o las expectativas ajenas. Pensemos en Diletta. ¿Cómo se siente ella al saber que su relación está siendo juzgada y, peor aún, saboteada por la madre de su pareja? Es una situación tremendamente difícil, y la forma en que ella reaccione, cómo logre navegar estas aguas turbulentas, dirá mucho sobre su carácter y la solidez de su vínculo con Khan. ¿Y Khan, qué hay de él? ¿Está atrapado entre el amor por Diletta y el respeto por su madre? Un hombre en esta encrucijada tiene que tomar decisiones difíciles, y a menudo, las consecuencias de esas decisiones marcan el resto de su vida. Su lealtad, sus prioridades, todo estará en juego. Lo fascinante de este tipo de relatos es que nos permiten explorar la complejidad de las relaciones humanas. No es un simple bueno contra malo. Hay matices, motivaciones y la verdad, como siempre, suele estar en los detalles. La madre de Khan podría estar actuando desde un lugar de amor desmedido, o quizás sus intenciones son menos altruistas. Y Diletta podría ser el amor de la vida de Khan, o una distracción pasajera. La verdad sobre Diletta revelada nos invita a mirar más allá de la superficie. No se trata solo de si Khan y Diletta estarán juntos o no. Se trata de las dinámicas de poder dentro de una familia, de las expectativas generacionales, y de cómo las decisiones personales pueden afectar a quienes nos rodean. Hemos visto muchos casos similares en la vida real, y también en la ficción. Es esa batalla entre el corazón y la razón, entre el deseo personal y las obligaciones familiares. Y cuando la figura materna interviene con tanta fuerza, la balanza puede inclinarse de maneras inesperadas. ¿Podría ser que la madre de Khan tenga información valiosa sobre Diletta que Khan desconoce? Es una posibilidad. A veces los padres ven señales de alerta que sus hijos, cegados por el enamoramiento, no son capaces de percibir. Sin embargo, la forma en que se comparte esa información y las intenciones detrás de ella son cruciales. Por otro lado, también es posible que la madre de Khan esté proyectando sus propios miedos e inseguridades. Quizás tuvo una mala experiencia en el pasado, o tiene una visión muy particular de cómo debería ser la pareja ideal para su hijo. Y Diletta, sin tener culpa alguna, se convierte en el blanco de estas proyecciones. La clave para entender la verdad sobre Diletta revelada está en analizar el comportamiento de la madre. Sus acciones, sus palabras, las personas que utiliza para llevar a cabo sus planes, todo nos da pistas sobre sus verdaderas intenciones. Y también nos da pistas sobre la personalidad de Diletta, y cómo ella responde a estas presiones. ¿Se derrumba? ¿Lucha? ¿Intenta ganarse a la madre? Lo que sí está claro es que la madre de Khan está jugando un papel activo. No es una simple espectadora. Está interviniendo y sus intervenciones parecen tener un objetivo muy claro: separar a Khan de Diletta. El cómo lo hace y por qué es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, o en este caso, escuchando este vídeo. Hemos llegado a un punto en el que las piezas del rompecabezas parecen empezar a encajar. La verdad sobre Diletta no es una simple etiqueta, sino la suma de todas las influencias que la rodean, las percepciones que otros tienen de ella, y la forma en que ella misma navega este complejo escenario. Y es ahí donde reside la magia de estas historias. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las relaciones que tenemos, y sobre las influencias que nos rodean. ¿Hasta qué punto permitimos que otros interfieran en nuestras decisiones más íntimas? ¿Y cómo protegemos nuestros amores de esas influencias externas, especialmente cuando provienen de personas que supuestamente nos quieren? La revelación de la verdad sobre Diletta es, en última instancia, una revelación sobre las complejidades del amor, la familia y las decisiones que tomamos en la vida. Es un recordatorio de que las historias de amor, incluso las más apasionadas, rara vez son sencillas. Siempre hay factores externos, siempre hay presiones, y siempre hay personas que, desde fuera, intentan moldear nuestro destino.
En resumen, hemos explorado cómo la intervención de la madre de Khan se ha convertido en un factor determinante en su relación con Diletta. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de esta intervención, desde la protección hasta el control, y hemos reflexionado sobre cómo Diletta y el propio Khan están navegando esta compleja situación. La verdad sobre Diletta está intrínsecamente ligada a estas dinámicas familiares, y su revelación completa nos ofrece una visión más profunda de las pasiones, los miedos y las decisiones que moldean estas historias. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la intervención de la madre de Khan? ¿Creen que sus intenciones son nobles o algo más? ¿Y qué consejo le darían a Diletta en esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle ese hermoso clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias. ¡Chao!